nos hace libre. En línea con Enrique Fernández. Con Enrique Fernández. En línea con Enrique Fernández. Bueno, esta es una presentación del Banco de Reservas, que es el banco de todos los dominicanos. Muy presente en este fin de año. Ya comenzó el mes de noviembre. No sé si usted siente ya la brisita navideña. Yo no la siento, ni en los bolsillos ni en mi casa, ni en el vehículo tampoco. Yo no sé dónde está la brisa, quién se la llevó, pero sí la gente se pondrá en el ambiente navideño a partir de este mes de noviembre y diciembre para despedir este año que ha sido un año difícil. Bueno, lo que sí veo es, y me gusta lo que está pasando a nivel de la Junta Central Electoral, es que la Junta y los partidos ya firmaron el acuerdo para frenar la campaña de tiempo. Entonces lo que había que analizar, quién se beneficia y quién no se beneficia de esta disposición. Porque los partidos habían comenzado una campaña desenfrenada, no organizada, especialmente el partido de gobierno, con el acto que hicieron en Santiago de los Caballeros, promoviendo la reelección del presidente Luis Abinader, que todavía no ha dicho si va a ser candidato. Entonces, ningún partido ha promovido todavía a su candidato porque oficialmente no lo han promovido. La gente se imagina que Leonel Fernández va a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo, pero la Fuerza del Pueblo no ha proclamado a Leonel Fernández como candidato, como tampoco lo ha proclamado el Partido de la Liberación Dominicana. Pero este acto de Santiago ya le están pidiendo de dónde salieron los fondos para organizarlo, porque la campaña está prohibida a ese nivel, aunque fue bajo techo, ¿verdad? Eso se puede hacer, pero ya cuando tú defines todo lo que tú quieres, ya mete las narices en lo que es el control de la Junta Central Electoral. Bueno, y la Junta lo que está tratando es precisamente de frenar un poco para que los partidos políticos no terminen con la lengua afuera en el 24, porque usted comienza desde ahora con ese telelé de política, y es para afuera que van, y es que esto por aquí, el otro que yo me quedo, y el otro por aquí, haciendo planes y hablando en sitios públicos. Bueno, la gente entonces como que se va a aburrir. Primero porque los candidatos, los que van, ya la gente lo conoce. El que necesita más publicidad sería Abel Martínez, pero Abel tiene ya un aval de la Cámara de Diputados, ganó una convención interna en el PLD. Leonel ya lo que está haciendo es exponiendo, faltan las directrices grandes de qué piensa hacer en el próximo gobierno si gana. Y Abinader está prometiendo muchísimas cosas, que es prácticamente su campaña reeleccionista. Entonces hay que ver a quién beneficia y a quién no, pero hasta ahora yo respaldo la posición de la Junta Central Electoral, cuestión de que hay que poner orden. Si usted va a hacer un acto, hágalo cerrado, ¿verdad? Donde un polideportivo, una cosa de esa, pero ese caravaneo que se estaba implementando por lo bajo, como que no está a la época para eso. Así que vamos a esperar que los partidos cumplan, especialmente el gobierno, que es el que más está apurado por avanzar en el proyecto reeleccionista, porque los números no dan. Por suerte, que se ha dicho ahora que desistieron de una reforma constitucional. Eso leí yo. No sé si por los rechazos que ha habido con la cuestión esta del Ministerio de Justicia, y como que el gobierno no se va a embarcar en eso. Porque había detrás de eso una cortina que querían colar, que era bajar el 50+1 en las próximas elecciones. De arreglar algunas cosas, reconocer algunas provincias, darle a un partido tal cosa, y también habilitar al expresidente Danilo Medina,
que constitucionalmente no está habilitado para ser candidato ni representar a nada en la cuestión política para presidente de la República. Eso es lo que se ha dicho, que querían colar todo eso detrás de una buena intención quizás, de un Ministerio de Justicia, bueno, que yo no sé cuál es la función, porque la Constitución define el rol de la justicia dominicana y lo único que perdería ahí es la misma justicia, porque perdería autonomía presupuestaria y caería en manos otra vez de los verdugos que a base de dinero entonces retuercen lo que se llama la intención de un juez o de la misma justicia dominicana. Bueno, señores, en línea con Enrique Fernández, en vivo por todas las redes sociales desde el Canal del Sol. Bueno, pues podría ser que dentro del PLD y fuera estén atizando ese enfrentamiento. Primero porque la Fuerza del Pueblo se nutre de mucha militancia que está todavía dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, y ellos podrían pensar que pueden detener esa hemorragia para que no se siga desplazando la gente para allá. Pero necesitan posesionar el candidato. Se ha hecho una campaña vendiendo a Abel como el de la Biblia. No, eso no es así. Abel, todo el mundo lo conoce y sabe lo que hay. Abel ni en Santiago es popular. Él es popular en un grupo porque domina el ayuntamiento. Estuvo ahí en la Cámara de Diputados y estuvo ahí porque Leonel lo puso, pero Danilo nunca quiso saber de Abel Martínez. Inclusive hay que recordar un expediente de muchísimos millones de pesos que denunció la hermana de Danilo que un certificado no aparece. Eso como que se quedó ahí. Yo no se sabe si es verdad o mentira. Pero se dice de que hay un dinero, que es un depósito, que no está muy claro, que dónde están, pero se arregló eso, como el PLD era tan fullero en el gobierno, ellos arreglaban todo debajo de la mesa. Pero eso se quedó ahí. Yo no quiero que lo saquen porque yo diga, sino que eso está en los medios de comunicación y se acusaba a Abel Martínez de malversar unos fondos en la Cámara de Diputados en ese momento. Eso hay que atribuírselo también a la lucha interna de tendencias dentro del Partido de la Liberación Dominicana y la gente que seguía al expresidente Leonel Fernández. Entonces, yo lo que pienso es que el PLD debe concentrarse en su trabajo de posesionar el candidato, de posesionarlo con su discurso y no vender la idea que por poner a Francisco Javier García es el cuco, de que no, que es el que más ha ganado. ¿Y quién dijo eso? Francisco siempre es un bluff en eso de estrategia electoral. En el 96-2000, cuando él fue jefe de campaña de Danilo Medina, terminó, óigase bien, en el 2000. Bueno, el primer año de gobierno de Leonel, después en el 2000. Terminó Francisco Javier renunciando y lo sustituyó Víctor. Yo recuerdo porque yo andaba ahí. Yo era el carro número 5 que andaba ahí en esa caravana. Entonces es un bluff en ese aspecto. Ganó con Leonel porque con Leonel pegado no hay que hacer tanta campaña porque es que Leonel es su propio jefe de campaña. Leonel pone una gente ahí, pero el que decide es él. Me dicen que ahora él está más receptivo porque contrató unos grupos que precisamente son de Chicago, uno que le hicieron la campaña a Obama y otro grupo europeo que trabajó en campañas europeas. Y bueno, él se está llevando de la directriz y le está yendo bien porque en vez de bajar en las encuestas lo que hace es subir. Entonces el asesoramiento está correcto. Pero al PLD no le conviene seguir atizando una confrontación porque no le van a hacer caso. Entonces van a quedar como ridículos. Que se concentren en un partido como es el PLD, que es un partido fuerte, de cuadros, bien organizado a nivel nacional, y empiecen a rescatar su militancia. Señores, en línea con Enrique Fernández, a nivel nacional e internacional.
dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Nosotros creemos más en el valor que en el dinero. O sea, nosotros pudiéramos operar, generar un dinero y dar un dividendo a la empresa. Invertimos en una planta mejor que entendemos que le sube el valor a la empresa. Que esas plantas son cada vez más eficientes, menos contaminantes y con una huella, un espacio que ocupan mucho menor. Pero no es contaminación por combustible. Como yo le explicaba, ese combustible yo nunca lo he visto. Ellos tendrán el sistema del filtro de que no salga el combustible hacia el río, porque yo vivo cerca de la avenida del puerto, yo vivo allá arriba y yo nunca he visto este problema aquí, porque no hay argumento. Lo que hay es una petición y rápida, que se saque la planta del río, pero no hay un porqué. En las organizaciones sociales viene del hecho de que nosotros invitamos a todos los representantes de las juntas de vecinos y le dimos un tour en la planta y se le hicieron todas las explicaciones. Ellos vieron con sus propios ojos, con la planta encendida, para que vean que la gente cuando habla del ruido se dieron cuenta que era mentira. Todo se lo explicó y de ahí ellos salieron con otra idea muy diferente a la que ellos tenían. Los niveles de emisiones cumplen con todos los estándares de emisiones ambientales, tanto operando con búnker como operando con gas natural. Como ustedes saben, la norma ambiental depende del combustible con el que tú estés operando. Las chimeneas de la planta están diseñadas para cumplir no solamente con los estándares locales, sino también con toda la normativa del Banco Mundial. En línea. Economía. Bueno, pues el mundo económico, ¿cómo anda en estos finales ya del año que estamos en curso? Predicciones del Fondo Monetario Internacional, bajó un poco el crecimiento, la expectativa a nivel de América Latina, pero Manuel Rodríguez va a tener un resumen de lo que está pasando a nivel económico. Adelante, Manuel Rodríguez. Gracias, Enrique. Bueno, sobre el tema económico nos vamos a referir a dos temas. El primer tema tiene que ver con el aumento de la tasa de interés de la Reserva Federal y también la propuesta de reforma a la AFP del gobierno chileno, que el pasado jueves remitió lo que al Congreso chileno esa propuesta de reforma. Vamos a ver esos dos temas y básicamente el tema chileno de la reforma, ver qué parecido puede tener a la propuesta que ha estado circulando en el país. Bueno, en el caso de la Reserva Federal tenemos que presentar lo siguiente. Es la cuarta vez consecutiva que la Reserva Federal aumenta la tasa de interés a un valor de 75 puntos, situando la tasa de interés en el mercado norteamericano 3.75 a un 4% en ese rango. Ahora bien, ¿qué significa ese aumento de la tasa de interés? Lo primero es que desde el punto de vista ya del mercado norteamericano le da un valor más potable al dólar, es decir, un aprecio, y por consiguiente eso va a seguir siendo atractivo para que muchos inversionistas en todos los países latinoamericanos que tienen dólares vayan a colocar entonces su inversión en dólares, ¿no?, al mercado norteamericano. Ese es el primer elemento. El otro elemento, que es lo más importante, que ya para la parte doméstica de los Estados Unidos, tiene que ver con lo que es el freno de la inflación. La inflación en Estados Unidos está rondando 8.2% cuando su meta tope era un 2%. Entonces Jeremy Powell, presidente de la Reserva Federal, dijo justamente el pasado miércoles, cuando hizo la rueda de prensa donde anunciaba el aumento de la tasa de interés, que ese aumento, que es el cuarto consecutivo en un valor de 75 puntos, se prevé dos aumentos más en lo que resta o de año o principio del año, y también varios aumentos más hasta mediados del 2023, específicamente a junio.
Decía él justamente que con la intención de ver el mercado, cómo ha ido respondiendo la tasa de interés, el aumento y la cantidad de la inflación como tal. Entonces, un elemento importante. ¿Qué dijo él en esa rueda de prensa? Bueno, de que de acuerdo a cómo el mercado funcione y cómo esté frisada lo que es el crecimiento económico que lleve hacia bajar el consumo norteamericano, en este caso el consumo doméstico, y que pudiese llevar a bajar la inflación, entonces ellos van a tratar de ver entonces qué tipo entonces de porcentaje seguirían aumentando la tasa de interés. Es decir, que ya no sería de 35 puntos, sería quizá de 50 puntos, 25 puntos, eso habrá que ver, pero sí aseguró que todavía le queda al mercado norteamericano casi 6 o 7 aumentos de tasa de interés. ¿Qué significaría entonces en el mercado local, en el caso de nosotros, ese aumento que pudiese hacer el mercado norteamericano en la tasa de interés de la Reserva Federal? Bueno, en el caso de nosotros también vamos a estar parecido hasta el 2023 como estaría el mercado norteamericano, entre un aumento entre 5 o 6 veces ya de tasa de interés de aumento del mercado norteamericano. Justamente la semana recién finaliza, también el Banco Central aumentó la tasa de interés. Entonces, ¿qué pasa? Que ese aumento de la tasa de interés en la Reserva Federal hace que todos los países, y básicamente en el caso latinoamericano, pero el mundo globalmente, decida ajustar también la tasa de interés a cómo está el mercado norteamericano, porque si no lo hace, entonces eso le afecta a lo que es el ingreso de capitales, inversión extranjera y una serie de cosas que pudiese afectar la estabilidad ya de la economía de muchos países de la región. Entonces, es la situación que estamos teniendo en el mercado norteamericano. Eso evidentemente estamos hablando de que el presidente Joe Biden, que va en los próximos días ya a un proceso de elección de medio término, donde se va a elegir una parte del Senado en los Estados Unidos y luego también el Congreso. Eso evidentemente le afecta o le pudiese afectar ya al demócrata en los Estados Unidos, y por eso ellos han sido muy cautos también con decir cuánto será el aumento luego de la tasa de interés. Lo que sí está claro es lo siguiente, de que las medidas que ha tomado la Reserva Federal no ha sido posible mantener el control de la inflación, porque la inflación apenas, estamos hablando que apenas ha movido 0.2%, se ha movido el nivel de inflación originalmente, ¿no?, que era de un 9 y algo a un 8 y algo. Sin embargo, ya estamos hablando que ya con este aumento de la Reserva Federal es el número 7 que se ha hecho este año. Y entonces, ¿qué pasa? Eso evidentemente afecta lo que es ya el nivel del crecimiento económico. Sin embargo, algo paradójico y es muy interesante ponerlo sobre contexto, es que a pesar de esos 7 aumentos de la tasa de interés, el mercado norteamericano en materia de empleo se mantiene robusto, se mantiene sólido, se mantiene fuerte, a tal punto que el desempleo se mantiene a un nivel récord bajito, por debajo de 3.5, que es lo que se llama en economía pleno empleo. Entonces, fíjense cómo esas medidas del aumento de la inflación evidentemente no está haciendo tanto efecto lo que es el aumento ya de la tasa de interés. Vamos a una pausa y regresamos entonces ahora para tratar el caso chileno y la propuesta de reforma a la AFP. Vamos a tocar el tema de la propuesta de AFP que hizo el gobierno chileno Gabriel Boric. Lo primero es que hay que poner en su contexto el modelo que tenemos nosotros y el modelo que tienen los chilenos. El modelo chileno, aunque nosotros tenemos una copia en cierto sentido del modelo chileno porque fue una especie de capitalización individual, que es el modelo chileno y en la cual nosotros lo copiamos. Sin embargo, es diferente. ¿Por qué es diferente? Bueno, porque en ese modelo tú tienes, el caso chileno, por ejemplo, tú tienes la AFP, tú tienes también ya el ciudadano. Es decir, que estamos hablando de que básicamente la AFP lo administran, pero el ciudadano es quien hace el desembolso. Por lo tanto, el gran porcentaje de desembolso lo hace el ciudadano. Ahora, ¿qué va a pasar? En el caso de nosotros es diferente. Aquí tenemos lo que es el sector privado, paga una parte y también el empleado paga otra parte. Entonces, por ejemplo, de la pensión, estamos hablando que apenas tenemos entre un 9% del total de ingresos que tú pagas de pensión. Y de ese 9%, 7.5% paga lo que es el empleador y el empleado paga el restante. Entonces, ¿qué pasa? En Chile no ocurre así. En Chile ocurre lo contrario, es que todo el peso va encima del empleado y no del empleador. Ahora, ¿qué propone lo que es el gobierno chileno en su reforma? Propone que sea tripartito. Es decir, una parte lo va a pagar el empleador, como es el caso de nosotros, parecido al de nosotros, una parte lo va a pagar el empleado y otra parte el gobierno. Ahí entra entonces en funcionamiento el gobierno. ¿Qué pasa? El gobierno que va a dar un impulso, el gobierno chileno le va a dar un impulso a los fondos de pensión. Para que tengamos una idea, ¿qué ocurre? Que los fondos de pensión de Chile,
cuando usted, por ejemplo, si usted tiene un promedio de ahorro en su fondo de pensión de $400 más o menos, $425, ¿no? Que es más o menos que si tú lo llevas al peso chileno, viene siendo alrededor de 400.000 pesos chilenos. Si tú lo llevas en ese promedio, entonces, de $400, entonces tu pensión ya al cabo de tu pensionarte, en vez de ser $400, que es más o menos el mínimo, en Chile tiene un salario mínimo así de $420, ¿no? Si tú pagas el mínimo de pensión, entonces tu pensión, al final de cuentas, no vas a ser ni siquiera de los mismos $400 que tú depositaste en tu fondo de pensión, sino que tu pensión va a ser entre 180 o $200. Es decir, estamos hablando que tú tendrías entre 50 o 40% menos de lo que tú ahorras en tu sistema de pensión. Es decir, cuando tú te pensiones, estamos hablando entonces que tú te vas a pensionar con un 40 o 50% menos de lo que tú ahorraste en salario desde el punto de vista nominal. O sea, para que me entienda más claro el que me está viendo en su casa o en redes sociales. Si yo, como empleado chileno, yo deposito en mi fondo de pensión todos los meses $400, que en este caso es imposible porque estamos hablando que el salario mínimo de Chile está rondando los $400, yo voy a recibir de pensión son 180 o $200. Fíjense entonces el nivel de pensión. Por lo tanto, eso es justamente lo que ha agitado muchas veces la situación en Chile y ustedes ven por eso cómo la gente reclama de que ese fondo de pensión chileno es un atraco, es justamente por eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que propone el gobierno entonces de Chile en su propuesta? Es justamente aumentar el valor de la pensión a partir de qué? De que el empleador también va a tener que cotizar el fondo de pensión de su empleado, pero también el gobierno chileno va a asumir lo que es una parte de su costo, alrededor de un 6%, ¿no? A través de la seguridad social. Entonces, estamos hablando ahí que entonces que sería tripartito, el empleador, el empleado y el gobierno. Entonces, eso aumentaría la pensión, entonces que pasaría de 180 o $200 más o menos, que es en promedio la pensión chilena, pasaría casi a $400. Estamos hablando que va a aumentar ya parecido a como tú puedes cotizar desde el punto de vista mensual en tú como empleado chileno. Entonces, ¿qué pasa? Ese es sobre la propuesta. Ahora, habrá que ver si esa propuesta puede ser viable al sistema de pensión. ¿Por qué? Bueno, primero habrá que ver entonces la rentabilidad que pudiese tener ya a partir de esa nueva disponibilidad de fondos que tendrían los fondos de pensiones chilenos. Ahora bien, ¿cuál es el elemento? Es el elemento político también. El elemento político indica que el gobierno chileno no tiene capacidad de poder maniobrar en el Congreso de Chile para poder entonces modificar esa ley. Y entonces estamos viendo que quizá pueda ser un proceso de buenas intenciones, pero en el fondo no se logra modificar en Chile la fondo de pensión. ¿Por qué? Bueno, porque no tiene mayoría, y si no tiene mayoría, entonces el Congreso evidentemente no le va a permitir entonces que él modifique esa ley. Es una situación que se da sobre la mesa, que quizá en ese caso, en el caso de Chile, es una propuesta que la hace buscando quizá bajar un poco la tensión que tiene el gobierno chileno. Estamos hablando que tiene alrededor de 25-26% de aprobación de ese gobierno, y quizá esa propuesta pudiese beneficiarlo si se toma en cuenta que de aumentarse entonces la reforma desde el punto de vista de la AFP, Esta Navidad trae brillo a tu bolsillo. Por cada 2,000 pesos de consumos acumulados con tus tarjetas de crédito personales o Credimás Banreservas, te puedes convertir en uno de los ganadores de los 100,000 pesos semanales. Y en diciembre, 1,000,000 de pesos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En línea. Seguimos en línea con Enrique Fernández, en vivo en todas las redes sociales. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández, en línea, una presentación del Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos. Hay que felicitar a la gente del Banco de Reservas. Bueno, porque ese tipo de publicidad que están haciendo es una cosa extraordinaria. Yo no sé quién es el creador de todos esos anuncios, pero son bonitos y hay que ver la cantidad de gente que está visitando ese banco para diferentes negocios. Parece que la cosa anda bien por ahí. Así que el señor Pereira, para mí, podría ser quizás el funcionario del año, definitivamente. Miren, este titular: se murió un asesino, dice hermano de Orlando Martínez, con la muerte de Chinino. Chinino siempre se le ubicó en la muerte
de Orlando Martínez, y parece que es verdad, porque hasta lo condenaron. Pues Chinino era un lambón de Balaguer. Era uno de esa gente que están ahí con el olfato a ver qué dice el otro para ellos asumirse responsabilidad sin que lo manden. El crimen de Orlando Martínez fue por un chisme, pero se tomó como parámetro, supuestamente, porque Balaguer nunca lo dijo, una columna que él escribió en el Nacional, y que acabando con Balaguer. Pero lo hacía siempre, porque Orlando Martínez era un militante del Partido Comunista Dominicano que dirigía en esa época Narciso Isa Conde y Tony Isa, aquel que fue funcionario en el gobierno de Danilo Medina. Entonces era fogoso. Orlando era un hombre que le gustaba enamorarse. Siempre andaba de marrullero, tenía muchísimas mujeres. Y lo que se ha dicho siempre que hubo un problema con un militar por una mujer que se consiguió ese señor Chinino, en términos dominicanos, que le estaba pegando cuerno al marido. Ese es otro de los chismes que anda ahí. Yo recuerdo que en la época, yo le pregunté al general Nivar Seijas, en el estudio de Radio Clarín, creo que fue en el 1978, sobre eso, y me dijo, mira, es que aquí la prensa a veces inventa muchísimas cosas. El problema de Goyito viene también por unos problemas personales que tenía con Álvarez Bogar, que también lo mataron. Y lo de Chinino es una especie de una bolita que quería ese señor para ganarse galones dentro de una tendencia que había ahí, que dirigía el general Pérez y Pérez y algunos acólicos de Balaguer que estaban cerca, de buscar galones. Porque Balaguer casi ese tipo no es verdad, lo digo yo, que Balaguer mandó a matar a Orlando Martínez. Eso no es verdad, porque ese no es el estilo de Balaguer. Balaguer puede una sella, ¿verdad? Quitándose el sombrero, sacando el pañuelo y alguien la coge, bueno, y actúa, pero después que está ya eso se fue para el carajo. Entonces a Chinino lo condenaron, nunca se sabrá la verdad, porque hay varias versiones. Pero la más popular, porque le convenía al Partido Revolucionario Dominicano y a ese grupo que estaba detrás, como el PSD, era decir que Chinino fue el asesino de Orlando Martínez. Y eso se quedó así. Pero los motivos nadie lo sabe, nadie puede saberlo porque creo que no se ha hablado. Los que podrían hablar de eso ya murieron, como Fon Bernard, otro que podía hablar, ¿cuál es el otro que murió? Bueno, lo que ha murido, el chofer de Balaguer, queda otro por ahí que era barbero, ¿cómo se llama? Fortuna, el barbero de Balaguer. Polanco. Quizá Polanco puede decir algo. Hay que invitar a Polanco un día a comer un chivo allá en la bomba de gasolina, a ver si dice algo, porque eso se quedó como la página en blanco de Balaguer. Yo lamento la muerte de ese señor porque yo no me hizo nada a mí. Lo que yo veo es las contradicciones que hay de diferentes versiones que fueron caminando con el tiempo y se convirtió en una leyenda. Señores, en línea con Enrique Fernández, a nivel nacional e internacional. El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano. Le dimos para allá y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura para seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
nosotros creemos más en el valor que en el dinero. O sea, nosotros pudiéramos operar, generar un dinero y dar un dividendo a la empresa. Invertimos en una planta mejor que entendemos que le sube el valor a la empresa. Esas plantas son cada vez más eficientes, menos contaminantes y con una huella, un espacio que ocupan mucho menor. Pero no es contaminación por combustible. Como yo le explicaba, ese combustible yo nunca lo he visto. Ellos tendrán el sistema del filtro de que no salga el combustible hacia el río, porque yo vivo cerca de la avenida del puerto, yo vivo allá arriba y yo nunca he visto este problema aquí, porque no hay argumento. Lo que hay es una petición y rápida, que se saque la planta del río, pero no hay un porqué. En las organizaciones sociales viene del hecho de que nosotros invitamos a todos los representantes de las juntas de vecinos y le dimos un tour en la planta y se le hicieron todas las explicaciones. Ellos vieron con sus propios ojos, con la planta encendida, para que vieran que la gente cuando habla del ruido se dieron cuenta que era mentira. Todo se lo explicó y de ahí ellos salieron con otra idea muy diferente a la que ellos tenían. Los niveles de emisiones cumplen con todos los estándares de emisiones ambientales, tanto operando con búnker como operando con gas natural. Como ustedes saben, la norma ambiental depende del combustible con el que tú estés operando. Las chimeneas de la planta están diseñadas para cumplir no solamente con los estándares locales, sino también con toda la normativa del Banco Mundial. En línea. Legal y más. Seguimos en línea con Enrique Fernández. Corra la voz en línea, en vivo, en nuestro canal de YouTube, Enrique Fernández en línea. Es una presentación del Banco de Reservas, el banco de todos los dominicanos. Entramos a la sección legal. El doctor Simón Fortuna, directamente de San Juan de la Maguana, para el mundo. Doctor, hay muchas cosas buenas, interesantes. A mí me llama la atención este primor que sale en la prensa de que el Ministerio Público va a perseguir robos y atracos no violentos sin recibir querellas. O sea, por el rumor público, me imagino yo, que tratarán de perseguir estos pequeños robos de cartera, atracos pequeños que no ocupan, diríamos nosotros, titulares en los medios. Eso es más o menos lo que da a entender esa disposición. Bueno, Enrique, es algo parecido. Resulta que ese tipo de delitos, esos robos simples que no son con violencia, que no son con armas de fuego, resulta que son estipulados y sancionados por el artículo 31 del Código Procesal Penal, que fue creado por la ley 7602. Y entonces, bueno, son robitos, dicen robitos, pero son robos. Son robos. Son robos. Resulta que si una persona es objeto de un delito de esto, es víctima por parte de un delincuente, bueno, precisamente si esa persona no se presenta a la Fiscalía del Distrito Nacional y pone su querella, bueno, el fiscal no puede perseguir a ese individuo que cometió ese ilícito penal. Entonces, ¿por qué? Porque eso es acción pública a instancia privada. Exacto. Es decir, tiene que ir una persona, querellarse y sostener esa querella para que el Ministerio Público pueda actuar. Por eso es fortuna, escúchame, que uno se da cuenta, ahora me doy cuenta, de que, por ejemplo, usted tiene una finquita, le roban 2 racimos de guineo y 2 gallinas. Bueno, pues, si usted se querella, yo he escuchado que han condenado gente por el robo de una gallina. Así es. Entonces eso es más o menos parecido a eso. Exactamente. Si yo no me querello, por ejemplo, o la víctima no se querella, el fiscal no puede hacer nada, porque se lo prohíbe la misma norma procesal penal. Pero ahora
con la modificación, con el proyecto de ley que modificaría el artículo 31 del Código Procesal Penal, que ya fue sancionado en el Senado de la República Dominicana en el mes de julio. Bueno, pues ahora se le dio lectura, la primera lectura en la Cámara de Diputados, y tan pronto se le dé lectura en una segunda lectura, valga la redundancia, entonces eso es llevado al Poder Ejecutivo, bueno, y aprobado por el Poder Ejecutivo. Una vez aprobado, tendría el Ministerio Público que actuar sin la necesidad de que la víctima interponga una querella. Eso significa, claro está, Enrique, que ya hay muchos abogados que están opuestos a este proyecto de ley, pero además de eso, el mismo Colegio de Abogados de la República Dominicana también está opuesto a este proyecto de ley porque entiende que eso cargaría aún más al Ministerio Público y al sistema de justicia en la República Dominicana. Ahora, yo me pregunto, ¿podemos nosotros continuar dejando de lado y apoyando este tipo de delitos? No, Enrique, no. Yo entiendo que todo delito ejecutado en territorio de la República Dominicana, en la sociedad dominicana, debe ser condenable. ¿Por qué? En el caso de los abogados, que vean que eso es tan pequeño, ¿quién va a defender al demandante? Enrique, por pequeño que sea un caso, los abogados cobran cuarto. Por simple que sea el delito, es un delito y los abogados cobran dinero. ¿Por qué? Porque eso conlleva prisión preventiva. Sí, pero eso puede alejar entonces a la gente. Dice, bueno, ¿cómo yo voy a someter a fulano, gastarme 10,000 pesos? No, porque Enrique, me robó 4 huevos. Enrique, tan pronto usted interpone su querella, el Ministerio Público va a tener que comenzar. O aunque, por ejemplo, el Ministerio Público está obligado a ejecutar y a darle seguimiento a una querella que interponga una persona. Entonces, esa persona, esa víctima, si entiende del lugar que no quiere poner abogado, no lo pone sencillamente. Y el Ministerio Público está en la obligación de continuar, porque el Ministerio Público es el que ejecuta, es el juez de la querella. Entonces yo entiendo que si bien es cierto que eso envuelve una empleomanía mayor, eso se requiere de mucho más fiscales, de mucho más jueces, de secretarios, porque está implicado una cámara penal, un juzgado de instrucción. Exacto. Pero, esos son compromisos de la sociedad, Enrique. Y yo entiendo que el sistema de justicia tiene que continuar avanzando, no puede quedarse rezagado. Si tienen que nombrar más fiscales, si tienen que nombrar más jueces, si tienen que nombrar más alguaciles, más personal, debe hacerse, porque yo entiendo que real y efectivamente, delito simple o agravado, tiene que ser condenable. Mira, a propósito, doctor, aquí sale también una información preocupante, porque la República Dominicana, es una vergüenza esta cifra, que solo el 30%, fíjate bien, de los casos de explotación sexual comercial acaba en la cárcel, porque son menores. Es una vergüenza esto. Mira, Enrique, ese asunto, hoy salió un artículo, claro está. Y déjeme decirle que es una investigación que hizo la Misión Internacional de Justicia, el que revela esos datos. Entonces, eso te demuestra a ti que hay muchas cosas que están cojas debido al código y debido quizás al retraso del mismo sistema judicial dominicano por no actualizar algunas leyes así mismo es, que están ahí en la Constitución de la República. Claro, es que fíjate, es que aquí ya todo está escrito y lo que no está muy claro, pues ¿qué es lo que se está haciendo? Sencillamente modificando esos artículos para que la justicia pueda aplicarla como debe ser. Yo entiendo, Enrique, que ese artículo que salió de que realmente no se está cumpliendo con el debido proceso de castigar
a aquellas personas que cometen crímenes y delitos en la República Dominicana es precisamente por la dejadez que tienen las autoridades dominicanas y que nadie quiere darle importancia a las cosas, a lo que se establece en los códigos de la República Dominicana. Yo entiendo que ya es hora. Señores, en vivo por todas las redes. Estamos en vivo, Enrique Fernández en línea, en nuestro canal de YouTube, la plataforma de Facebook, también de Instagram y Twitter. Estamos en todas las plataformas y vamos organizándonos porque parece que el mundo va hacia ese camino, a lo digital. Para allá es que va el mundo. Hace tiempo que está caminando y cada día se acerca más el mundo digital que ha permitido que la gente se informe mucho mejor desde cualquier parte del mundo. Así es. Bueno, el tema de la corrupción, señores, de la delincuencia, es un tema que está ahí, a veces lo guardan, a veces, ¿verdad?, un tema sustituye el otro, pero el caso de Cáceres, el carita de ángel que estaba detrás de Danilo Medina, le rechazaron la medida, ¿verdad?, que ellos pedían la devolución de una iglesia. Pero yo no sé, como que vi también que la iglesia católica está protestando porque hay unos bienes ahí incautados en uno de los casos. Hay como un lío de iglesia. ¿Y qué es lo que está pasando, Fortuna? Bueno, Enrique, fíjate, dice un adagio que el fraude lo corrompe todo. Entonces, el señor Adán Cáceres, que es el principal imputado de ese caso de corrupción en la República Dominicana, solicitaron la devolución de una iglesia que se encuentra en la zona universitaria del Distrito Nacional, porque ellos entendían que esa iglesia no tiene que ver con el caso. Sin embargo, el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional le rechazó esta solicitud de devolución de ese bien inmueble. Como tú comprenderás, Enrique, y los amigos televidentes, que en este caso existen incautados bienes por más de 4.000 millones de pesos. Ellos solicitaron la devolución de esta iglesia para continuar con la práctica religiosa, porque... me huele como un chantaje si, eso, no sé, si bien es cierto que ellos están en prisión preventiva, no menos cierto es que hay muchos feligreses que no han podido reunirse, congregarse en su hábitat, que es esa iglesia. Entonces solicitaron en un parque, solicitaron la devolución de ese inmueble, pero el sexto juzgado de instrucción se lo negó, alegando que eso es parte de los bienes que fueron comprados con el lavado de dinero. Y es cierto, ¿por qué? Bueno, porque el Ministerio Público ha podido establecer con sus medios probatorios que esa iglesia fue comprada con la donación de 9 millones de pesos que otorgó, que facilitó el señor Adán Cáceres, que es el principal imputado de ese caso. Me dicen que la pastora Fortuna está bien gorda. Parece que la cirugía estética que se hizo para adornar su figura, los nervios la han engordado y no se parece casi a ella. Bueno, Enrique. Yo pienso que otra. Ella está todavía con medida de coerción. Claro, ella está en prisión preventiva, ella está en Najayo Mujer, Enrique. Okay. Y tú, como tú comprenderás, cuando una persona está pasando por esa situación, que yo no me alegro ni se la deseo a nadie, claro está, bueno, pues vive en un constante nerviosismo y entonces esa persona, bueno, pues se le desarrolla ese nerviosismo, ese estrés de una forma u otra. Que hasta el agua la engorda. No, pero claro, así mismo, te voy a decir, además, la tranquilidad física que ella tiene allí es una cuestión también que incide mucho en esto, porque aunque tú hagas ejercicio,
tú no estás como estamos nosotros, que estamos libremente caminando, ejercitándonos constantemente porque estamos haciendo diligencia, entramos allí, Fortuna, entramos en aquí. el caso de la corrupción, de estos casos, usted no nota como que hay una frialdad de maldad para que la gente se le olvide de que esos casos están ahí, ya nadie habla de eso. Solamente cuando hay un caso espectacular, como el caso de Jan Alain, por ejemplo, que siempre está humeando, ¿no? los tribunales, Y los siempre abogados. está fresco eso, bueno, lo que Sí, pasa pero es- yo veo como que los casos, yo no sé en qué paró la lotería, en qué paró tal cosa, como que lo veo como que hay una intención de ir guardando esas cosas, a ver si la gente se lo olvida. Bueno, Enrique, fíjate, todo en la vida cansa. Hasta el amor y la belleza también, como dice José José. Ay, Dios mío. Entonces, bueno, estos casos van perdiendo gradualmente interés, no solamente para la sociedad dominicana, sino también para los mismos protagonistas que llevan esos casos y que se van cansando con el tiempo. Entonces, lamentablemente, se ha podido demostrar que la justicia dominicana a través del tiempo se olvida de los casos de corrupción y por eso es, Enrique, que tú ves que en el sistema de justicia de la República Dominicana son muy pocos los casos de corrupción administrativa, administración pública, Que llegan al que final. llegan al final, y si llegan al final, generalmente los imputados salen absueltos. Fíjate lo que ha pasado ¿qué pasó con el caso de Brecht? Odebrecht. ¿Entiendes? Y así te voy mencionando casos, y la mayoría de los casos de corrupción están saliendo, pero saliendo negativamente, no como espera la sociedad dominicana. Por eso es que se habla de la impunidad, de la corrupción en la República Dominicana, que eso está latente. Por eso es que la mayoría de los funcionarios, no voy a decir todos, claro está, porque hay funcionarios muy serios, Pero claro. pero los que se dedican a este tipo de corrupción lo hacen porque entienden que al final no serán condenados, que al final, que aunque vayan y estén 1 o 2 años en la cárcel, No, al final y son descargables. Y se vuelven sinvergüenza porque no le importa que la gente lo desacredite. No, porque perdieron la Tú vas- vergüenza. tú vas a quedar con dinero. Perdieron la vergüenza y a ellos lo que les interesa es, mira, el corrupto no le importa que lo señalen. Mira, Al aquí- corrupto lo que le importa aquí- es quedar con cientos y miles de millones Mira, de pesos. Aquí nadie se acuerda de Ramoncito Báez y está haciendo su vida normal. Pero él cumplió Ahora él cumplió, claro. 10 años y yo siempre a Ramoncito lo menciono. Nunca se enfermó en la cárcel y salió de ahí callado, tranquilo, no hace vida social y trabajando con su familia. Así es. Y la gente ya ni se acuerda de Ramoncito Así Báez. mismo es, así De mismo Van es. Inter, el de todas las facilidades. Sí, Yo creo que ni Hipólito se acuerda de Van Inter. así ya. mismo es, Enrique. Y así menos mismo es. Pepe Goico. Mire, Fortuna, es interesante todas estas reflexiones que uno hace a fin de año ya, porque imagínese usted, estamos bregando en esto, en esta bullición de tanta parafernaria, de tanta espectacularidad, de todos estos casos de corrupción, y vemos que muchos ya están en una bóveda y uno no Pero, sabe qué bóveda Enrique, es, en ni en qué definitiva, cementerio es que está esa bóveda. Enrique, en definitiva, debo decirte que ya los casos sonoros de corrupción ya se acabaron. ¿Y qué es lo que falta? No. ¿Qué es lo que falta? Que la mayoría de los que están ahora presos preventivos salgan absueltos después. No, Eso es lo que va a suceder aquí en República Dominicana, Enrique. O que explote si hay corrupción en el gobierno. No, bueno, porque ¿y cómo? De por Dios. Señores, en línea con Enrique Fernández. Bueno, a nivel nacional e internacional, una presentación de Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En los finales hay que felicitar al pueblo de Brasil, la elección de Lula, titulares a nivel mundial, el triunfo de Lula, y también el reconocimiento de su contrincante, que a pesar de que, ¿verdad?, estaba medio incómodo, pero ya dijo que respeta todo lo del tribunal
y ya Brasil está celebrando el regreso de Lula da Silva a la presidencia de la República de ese importante país sudamericano. Bueno, también hay que prestarle mucha atención a lo que dijo la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, de que la gente no debe romper los medidores en protesta contra la alta tarifa eléctrica. Y es verdad, ella tiene razón, esos medidores cuestan dinero. Y si usted los rompe, pierde el depósito que usted da y tiene, cuando va a ponerlo de nuevo, tiene que pagar de nuevo. Entonces la gente como que no entiende de que un medidor no tiene la culpa de que su luz llegue cara o barata. No lo rompa. Hay mecanismos para protestar. Nosotros mismos estamos protestando con estos aumentos abusivos de la tarifa eléctrica, pero tampoco podemos romper lo que tenemos, porque como quiera, óigase bien, hay que pagarlo. Cuando usted abre un contrato con una de las distribuidoras, usted le cobran por ese medidor que es suyo. Si usted lo rompe con un martillo o lo estrella por ahí en una esquina, bueno, cuando usted necesite que le pongan otra vez el medidor, se lo van a cobrar. Así que Raquel Peña tiene razón. El gobierno está dando vuelta con este lío de la tarifa eléctrica, no encuentra cómo salir y pienso que debe haber reuniones urgentes en esos sectores a ver cómo se llega a un acuerdo, porque la verdad es que la situación internacional a nivel de los combustibles está muy difícil. Señores, finalizamos En Línea con Enrique Fernández, una presentación del Banco de Reservas, que es el banco de todos los dominicanos, y nos encontramos de nuevo la próxima semana. La verdad nos hace libre. En Línea con Enrique Fernández. Con Enrique Fernández.